Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestra clase de psicología. En esta ocasión veremos el tema método estadístico. Empezaremos definiendo la estadística como la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de las probabilidades. ¿Qué es el método estadístico? Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, es decir, una forma de analizar, comparar y presentar los datos obtenidos en una investigación de manera numérica. Quizás nos preguntaremos, ¿qué tiene que ver la estadística con la psicología? Pues, en primer lugar, hay que resaltar la importancia de la estadística en general, ya que gracias a ella podemos comprender e interpretar grandes cantidades de datos. Consideremos el volumen de datos con los que nos encontramos en el día a día. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuántas horas dormimos por día a lo largo de una semana. O un profesor puede preguntarse cuántos de sus estudiantes desayunaron. De la misma manera, esos estudiantes pueden preguntarse cuál es su promedio de calificaciones. O la escuela en sí puede indagar cuántos de esos alumnos viven en el radio cercano a la institución. La estadística fácilmente puede dar respuestas a estas preguntas. Con ellas se podrá organizar e interpretar todos estos datos de una manera significativa. Entonces, definimos que la estadística descriptiva es una herramienta sumamente útil en las investigaciones psicológicas, ya que cuando finaliza una observación o un experimento en los cuales se han realizado mediciones, se obtiene una cantidad de datos, lo cual constituye algo muy amplio para ser fácilmente comprendido. La estadística, por su parte, se ocupa de la caracterización de los datos mediante ciertos valores clave. Son todos aquellos cálculos y técnicas empleadas para analizar y presentar los datos en una investigación. Así, podemos decir que gracias a las estadísticas, las personas que estudian psicología pueden ordenar datos o organizarlos, ya que puede resultar muy abrumador trabajar con una gran cantidad de información. Es por eso que a la hora de realizar la presentación de los datos, la estadística es una gran herramienta. También nos permite describir los datos, ya que a la hora de describir la muestra o el conjunto de individuos de la población, la estadística es nuestra principal aliada. Gracias a ella, por ejemplo, podemos establecer la cantidad de hombres y mujeres, calcular el promedio de edad del grupo, sacar el porcentaje de los trabajadores o determinar cuál es el autobús que pasa con mayor frecuencia en nuestras investigaciones. También, la estadística nos permite realizar inferencias basadas en los datos y permite que los psicólogos puedan realizar o determinar las diferencias sobre el fenómeno que están estudiando. Para esto, se utilizan los datos obtenidos con el fin de poner a prueba distintas hipótesis, y estas nos permiten predecir qué podía pasar. En pocas palabras, este tipo de estadística resulta útil para corroborar si una hipótesis debe ser aceptada o rechazada. En una investigación, recordemos que lo principal es la recolección de datos, pero en el método estadístico lo hacemos a través del muestreo. ¿Y qué es el muestreo? Pues es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población estadística. El propósito de utilizar este procedimiento para efectuar investigaciones es deducir conclusiones sobre el total de individuos o de una población. Para realizar un muestreo o la recolección de datos, necesitamos una población y una muestra, y veremos la diferencia entre ambas a continuación. ¿Qué es población? Es también conocida como universo.
es el conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar. Los elementos de una población lo conforman cada uno de los individuos asociados debido a que comparten alguna característica en común. Por ejemplo, ser habitantes de un país, tener la misma profesión, contar con la misma edad u otras cosas más. Unos ejemplos de población podría ser el número total de personas que estudien o trabajan en una universidad, el número total de habitantes de un país. Y también otro ejemplo es que en numerosas reservas naturales se mantiene controlada la población total de animales para evitar que agoten sus fuentes de alimento o sus territorios. Al ser muy complicado realizar un estudio con todos los elementos que conforman una población, sobre todo si esta es considerada una población infinita, se toma una muestra que represente a la misma para realizar los estudios. Por ejemplo, hay universidades que cuentan con miles de estudiantes. Podríamos hablar de 2.000, 3.000 estudiantes. ¿Cómo una persona puede hacer una investigación con tantos estudiantes, teniendo que observar a cada uno de ellos, teniendo que encuestar a cada uno de ellos? Realmente es un trabajo sumamente difícil, por lo que para esto se toma una muestra de una población o de un universo en general. Es por ello que utilizamos la muestra, que es nada más y nada menos que una parte que representa a una población, donde sus elementos se comparten y comparten entre sí características comunes o similares. Se utiliza para estudiar a la población de una forma más factible, debido a que se puede contabilizar fácilmente. Cuando se va a realizar algún estudio sobre el comportamiento, propiedades o gustos del total de una población específica, se suelen extraer muestras. Ejemplos de muestras serían que dentro de la población de todos los estudiantes de una institución educativa, se toman solo los que cursan el primer año. Otro ejemplo, considerando los animales que habitan en cierta zona, una muestra de ellos podrían ser aquellos que se encuentran en peligro de extinción. Otro ejemplo es que en cualquier empresa que elabore productos de manera masiva suele seleccionar una pequeña muestra a la que somete pruebas para asegurar la calidad de la fabricación. Otro ejemplo que yo personalmente les daría es que dentro de la población general de estudiantes del Colegio Mi Dulce Paraíso, vamos a tomar al grado de cuarto bachillerato en ciencias biológicas como la muestra de la investigación que realizaremos. El muestreo es indispensable para el investigador, ya que es imposible entrevistar u observar a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Entonces, al seleccionar una muestra, lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de esta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos que hayan disponibles. Dilucidamos entonces que entre más grande es la muestra, mayor posibilidad nos da de ser más representativa de la población que se está investigando. Dicho esto, llegamos a la parte de la actividad. Con base en el tema y en los ejemplos que se te fueron dados, en tu cuaderno haz una lista de 5 ejemplos de población y 5 ejemplos de muestra. Ojo, que no sean los mismos que se encuentran en el documento. Investígalos o bien créalos tú a partir de los conocimientos que se te fueron dados en el presente documento. Que estés muy bien. Bendiciones.